¿Qué tal amigos de Pintando con Luz? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de su canal didáctico, que no lo pretende, pero que bueno, más que nada el pretexto es compartir. Y el día de hoy estamos de manteles largos, pues para estas fechas cumplimos ya un año de presumir y de divertirnos con estos juguetes maravillosos. Y precisamente como estamos de manteles largos, traigo para todos ustedes una verdadera joya, una joya que a mí me fascina y que supongo que a muchos de ustedes les pasará quizá lo mismo. Una Nikonos 4A, una cámara con una historia muy interesante. Es una cámara que comenzó su andadura por otro camino, digámoslo así, con otro nombre en su tiempo, en 1963, cuando se creó. Es esta cámara que inventa ni más ni menos que el célebre explorador Jacques-Yves Cousteau, Jacques Cousteau. Este famoso hombre, bueno, en mi generación y las anteriores, quizá algunos de ustedes más jóvenes no hayan oído hablar de él, pero bueno, fue un hombre muy importante que tuvo que ver con el mar y con todo lo que habitaba, un conservacionista, pues una persona muy importante. Y este hombre, gracias a su experiencia en estos menesteres, pues inventó o ayudó a diseñar esta cámara. En su tiempo, como ya les digo, era la Calypso. Y más adelante Nikon se interesó en ella y eh, comenzaron a desarrollar en profundidad esta cámara que tomó después el nombre de Nikonos. Esta precisamente fue construida en el año de 1988 y se produjo aún la cámara número 5, la Nikonos 5, la número 6 y dejó de producirse en el 2001. Fue la última cámara. Evidentemente una cámara muy popular porque es una cámara submarina, una cámara muy popular evidentemente en el mercado de aquellos que hacían o gustaban de hacer fotografías bajo el agua, pues es una cámara profesional, por llamarlo así, en ese sentido. ¿Cómo funciona? Bueno, es una cámara hermética. Gracias a una serie de juntas, pues impide la luz, perdón, el paso del agua a su interior, protegiendo primeramente pues sus partes para que no haya algún corto, porque evidentemente es electrónica, y sobre todo pues que en su interior la película esté protegida del agua. ¿Cómo funciona? Bueno, prácticamente comenzamos con el bloqueo del obturador, que lo liberamos de esta forma. Todos los mandos de la cámara son grandes, son robustos, son pensados evidentemente en que si tenemos las manos enguantadas, ¿sí? Cuando estemos trabajando bajo el agua es posible que algunos tengan que utilizar guantes. Entonces es una cámara que nos permite trabajar con ella en ese sentido. Una cámara que, por cierto, puede soportar hasta 50 metros bajo el agua. Evidentemente, no está, no todas las personas tienen esa capacidad o esa posibilidad de sumergirse hasta 50 metros. Evidentemente hay que ser un buzo especialista para este tipo de cosas. Pero bueno, en mi caso, pues para divertirme en la playa, meterla en el agua sin problemas, pues funciona muy bien y creo que es una oportunidad interesante y por eso precisamente la traigo para todos ustedes y de hecho pues por eso también la adquirí. ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se apaga? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente todo está en este dial. En primer lugar encontraremos aquí una R. La R es precisamente para rebobinar. No tenemos botón de rebobinado en la parte de abajo, sino que el rebobinado se elige en este botón, en rojo evidentemente, y junto con nuestra palanca de toda la vida, pues haremos el rebobinado. El siguiente paso sería la B de bulbo. Evidentemente ustedes ya saben para qué es. En el momento que nosotros obturamos, se abre y en el momento que levantamos el botón, se cierra. Luego tenemos una velocidad manual de 1/60. ¿Sí? Es la única velocidad manual que tenemos aquí, que podemos utilizarla sobre todo para sincronizar con flash. Y por último, la función total de nuestra cámara. Es una cámara automática
con prioridad al diafragma. Yo elijo el diafragma y mi cámara me va a dar mi velocidad de obturación. Evidentemente hay que combinarlo con el ISO que vamos a elegir aquí. En este dial levantamos la corona y giramos para seleccionar entre un 1600 ISO hasta un 25 ISO. Dejamos caer y de esa forma estaríamos seleccionando nuestra velocidad. Los diafragmas y el enfoque son también manuales y estos objetivos son intercambiables, no tienen ningún seguro, es sencillamente girar de él hacia este lado y extraerlo con cuidado de mi cámara. Tiene una junta, de estas juntas de las que les estoy hablando, esta junta, una junta tórica que hay que mantener, hay que darle mantenimiento y ya hablaré un poquito sobre ello. Dentro vemos el obturador. No es una cámara reflex, aunque tenga esa forma, no lo es. Y después para encajarlo lo hacemos de la misma forma. En estos dos diales vamos a encontrar tanto por un lado el diafragma, en la parte de arriba tenemos el enfoque en metros en negro y pies en rojo. Entonces esto tendremos que hacerlo al cálculo. Ahora les explico por qué. Precisamente porque no es una cámara reflex y nuestro visor tampoco es telemétrico. Entonces todo lo que vea a través del visor será una ventana como guía para el encuadre, pero no tiene ningún dispositivo que me ayude a enfocar. La única forma de enfocar es al cálculo. Voy a hacerlo con mi botón gris. Voy a enfocar más o menos a la distancia en que quiero cuadrar a mi sujeto. Y luego sí que tiene un sistema muy interesante. Son objetivos intercambiables. En este caso es un 35 milímetros la distancia focal. Y tiene una luminosidad de 2.5. Ahí estaría más abierto y por lo tanto mi profundidad de campo sería muy crítica. Por ejemplo, si yo elijo a un sujeto que está a 3 metros, lo preenfoco aquí y estando trabajando en 2.5, mi profundidad de campo será muy crítica. Pero en el momento que yo voy cerrando mi diafragma, tengo estas dos guías en la parte de arriba, en amarillo, que estarán ustedes notando ahora, y de esa forma, entre más cierre mi diafragma, ¿sí?, voy a tener mucho más profundidad de campo y eso me lo indica con esas dos guías. Por ejemplo, si trabajo en un 11 y mi sujeto está aproximadamente a 3 metros, de esta forma me aseguro que entre infinito, que me indica ahí, que es donde está la línea amarilla que están viendo desplazarse, y la segunda guía estaría en 1,5 metros. Entonces, por lo tanto, todo lo que esté entre 1,5 metros y casi infinito quedaría bien enfocado si mi sujeto está aproximadamente a 3 metros. Entonces, de esa forma, con estas guías, ¿sí?, es la única forma en que yo puedo orientarme bajo el agua para hacer bien cuadre. Y como digo bajo el agua, pues digo también por fuera, porque evidentemente no es una cámara que solamente se puede utilizar en exterior, bajo el agua también se puede utilizar en seco, por así decirlo. ¿Qué otras cosas tengo? Bueno, pues tengo aquí mi contador de fotogramas en este espacio, que también viene aislado. Toda ella viene aislada del agua, evidentemente. Es importante que, por ejemplo, cuando sumerjamos nuestra cámara en agua salada, por ejemplo, una visita al mar, pues hay que limpiar perfectamente después con agua dulce. El agua salada es muy agresiva, entonces hay que limpiarla perfectamente con agua salada. Esta me parece que no la limpiaron del todo en un principio y quedó ahí un poquito de corrosión en ella, pero bueno, yo la limpié lo más posible y aún así funciona perfectamente. Entonces siempre que hagamos que sumerjamos nuestra cámara y sobre todo, como ya les digo, en agua salada, es importante llegando a casa limpiarla directamente a chorro con agua dulce. ¿Cómo se abre la compuerta para introducir nuestra película? Tengo este seguro aquí que me indica C de cerrado, bueno, de closed, y O para open. Entonces llevo este pequeño dial, lo giro y lo coloco en la O. Libero de esta forma mi primer seguro, ¿sí? He liberado ya el primer seguro, y este seguro
libera el segundo, que es el que realmente sostiene la puerta, aquí, ¿sí? Y entonces aquí podría ya abrir por completo mi compuerta. La compuerta viene sellada también, evidentemente, con esta pequeña junta que podemos quitar y poner, ¿sí? Para, como ya les digo, darle su mantenimiento. Ahora les voy a decir cómo se le da precisamente el mantenimiento a la misma. Colocamos nuestra película en el espacio para ello. Y luego vamos a levantar esta tapa, aquí con mucho cuidado, levantamos esta tapa y la película iría por dentro. De esa forma la vamos a colocar en nuestro engranaje y nuestro rodillo de arrastre. Disparamos un par de veces para asegurarnos que la película está corriendo y después tensamos un poco con nuestro rebobinador y una vez tenso cerramos del todo nuestra tapa de presión. Es importantísimo, evidentemente, que esté por debajo, si no, evidentemente también no estaremos obturando sobre ella. El obturador de cortinillas metálicas, evidentemente, para hacer esta cámara mucho más resistente, y cerramos de la misma manera, llevándola a tope, enganchamos con la primera pieza metálica, ahí, ¿sí? Voy a repetirlo, ahí enganchamos con la primera pieza metálica y luego hacemos la última presión con la negra, digamos, y luego evidentemente pues ya colocamos el seguro en su sitio. En la parte de abajo vamos a tener la entrada para pilas que extraemos con una moneda. Lleva dos pilas 1.5 en sándwich, dos pilas de botón, y esta tapa de pilas, este depósito de pilas, lleva también su junta, una junta tórica también, para que no entre agua. Entonces es parte del mantenimiento que también habría que darle. También habría que limpiar y engrasar, como ya les voy a mostrar esta pieza. Hay que tener cuidado al volverla a enganchar para que entre bien ahí. Y luego de este lado también tengo otro depósito que no es otra cosa que el acceso para el cable de flash. El sistema de flash de esta cámara, ¿sí? Va a través de un cable, no es a pata caliente, sino que lleva un cable y es un sistema bastante grande del mismo. También ahí tenemos nuestra junta que hay que mantener en buen estado para evitar que entre el agua en esta zona. Evidentemente, zonas electrónicas pues llevan el riesgo de estropear la cámara por completo. Básicamente es así como funciona la cámara en términos muy generales. Automática, diafragma, yo elijo el diafragma, ella me da la velocidad y bueno, tengo que calcular yo mismo mi distancia bajo el agua. Puede ser un poquito complicado, pero evidentemente para utilizar esta cámara y sobre todo en condiciones complicadas como estar trabajando bajo el agua, pues evidentemente sí que requieren de una práctica superior. Es muy probable que si utilizamos esta cámara por primera vez y no tenemos experiencia, pues nos vamos a llevar una terrible decepción con nuestros resultados si no somos conscientes del uso de la misma. Entonces hay que tenerle mucho cuidado y en ese sentido esta cámara venía con un kit de juntas de recambio, nuestras diferentes juntas del objetivo, de la tapa, del depósito de pilas y de la entrada para cable de flash. Y luego además también viene con un digamos que un aditivo, es grease, es vaselina, una vaselina especial de Nikon para poder engrasar cada que haya un momento de mantenimiento. O sea, en el momento que yo extraigo mis juntas, ¿sí? Las engraso un poquito con este material, las vuelvo a colocar en su sitio. Es muy importante que cuando saquen y metan las juntas, no utilizar ningún objeto punzocortante, no utilizar
más que objetos de madera para sacar estas juntas y no romperlas. Si se rompen, se resquebrajan, se resecan, cualquier forma de ruptura o de lo que sea, pues evidentemente eso nos va a presentar una fuga de agua que va a estropear, además de la película, pues como ya les digo, nuestra cámara. Entonces, muy importante ello. Para darnos una idea, una referencia más o menos de cómo es el tamaño, les traje esta otra cámara, un poco para tener una referencia de tamaño, ¿sí? Es una cámara muy robusta, muy fuerte, muy pesada, metálica, y que tiene un tacto muy interesante. Entonces, por eso he querido compartirla con todos ustedes. Son más baratas que sus hermanas superiores, que las 5 y las 6. Las anteriores son muy históricas, entonces puede que sean más caras. Entonces, esta es precisamente la cámara más económica de Nikon, de Nikonos quiero decir, y con el objetivo también más simple de todos. Hay otros objetivos que son más caros y si la van a comprar es importante conseguirla ya con el objetivo. Es más barato que intentar después comprar el objetivo por otro medio. Hay que estar muy seguros de que el vendedor que nos ofrece nuestra cámara le haya dado un buen mantenimiento y que funcione perfectamente. Es fácil que estas cámaras se estropeen precisamente por ese contacto con el agua y por ese mantenimiento tan minucioso que hay que darle. Entonces hay que estar muy seguros o por lo menos tener una garantía cuando adquieran una cámara como esta. Hay que ser muy quisquillosos en ese sentido porque la mayoría de ellas están estropeadas por un error, por un tropiezo que haya dado el dueño. Entonces, pues hay que ser, como ya les digo, cuidadosos en cuanto a la compra precisamente de una cámara como esta. Bien, pues de esta forma es como hemos llegado al fin de este pequeño capítulo. Muchísimas gracias. Ha sido ya un año, insisto, un año de Pintando con Luz. Hace precisamente un año comencé la colección de cámaras y precisamente comencé con Nikon. Soy nikonista y lo confieso, aunque también respeto y admiro a muchísimas otras marcas. Pero básicamente comencé mi colección con Nikon y de alguna forma eso me obligó a seguir por otras marcas. No tengo todas las cámaras que debería y eso yo creo que mi mujer estará contenta en ese sentido. Básicamente compro las cámaras lo más baratas posibles y ya por ahí algunos de ustedes me sugieren tutoriales de cámaras que quizá no tenga o que será muy difícil que pueda adquirir dado el precio de algunas, que pese a seguir trabajando con carrete y que es cada vez menos el número de usuarios que trabaja con carrete, pues aún así sigue habiendo cámaras muy cotizadas por historia, por uso, que hay algunas personas que aún las siguen utilizando, sobre todo en otros países donde la fotografía digital no está tan extendida. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos, gracias por estar en contacto y como siempre pues estaré siempre intentando resolver sus dudas o hacerlas todavía más negras y oscuras. Muchas gracias, soy Héctor Guzmán, me despido, nos vemos seguramente en la próxima. Chao.